¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, como todos los lunes, a partir de las 22, en Panorama para abordar algunos de los temas que creemos que son los más trascendentes de las últimas horas, de los últimos días o de la semana, si se quiere. Y hace una semana atrás cerramos este espacio con un hecho que nos horrorizaba, porque estamos hablando de la muerte de Salomón, del abuso y del asesinato de Salomón. Y Salomón es una criatura, o era una criatura de 2 años. Ocurrió acá en Neuquén, a la vuelta de la esquina. Y este fin de semana nos sorprendimos con otro hecho particular, en donde una criatura de 5 años, intoxicada con cocaína, ingresó a uno de los hospitales, al Heller. Entonces esto nos hace pensar, bueno, frente a qué estamos. ¿Son hechos aislados? ¿Estamos frente a una circunstancia que nos está evidenciando otro tipo de problemáticas? Por lo pronto lo que sabemos es que tenemos una situación en donde aparecen niños, niñas vulnerados. Y no estamos hablando de la vulnerabilidad, estamos hablando de casos en donde se corrobora esta situación, la vulneración de sus derechos, de su integridad y en algunos casos con desenlaces irreversibles, el caso de Salomón. Vamos a abordar esta temática desde distintas perspectivas. Va a estar con nosotros Amancay Audicio, que es la subsecretaria de Familia, en un rato más. Va a estar con nosotros, ya está con nosotros aquí en el piso, el doctor José Lumerman. Y también está vinculado a Panorama vía remota, vía Zoom, Hernán Ingelmo, que es el titular del área de consumos problemáticos, a quien vamos a saludar ahora. Hernán, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás, Agustín? Un Bien, saludo para vos y todos los que te acompañan ahí en el piso. gracias. Hernán, eh, bueno, este caso del fin de semana es un caso de consumos problemáticos, pero claro, no se entiende, es una criatura de 5 años. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es el diagnóstico de situación que están haciendo ustedes del área a tu cargo? El diagnóstico es que estamos frente a una pandemia. Hoy que está tan de moda el tema de los consumos, y no lo decimos ahora por estos casos que han sucedido, sino porque estamos, lo que venimos diciendo hace tiempo, la necesidad de hacer un cambio cultural en relación a la visión que tenemos sobre los consumos. Evidentemente que esto suceda en niños y en niñas nos pone en evidencia, digamos, nuestros déficits como sociedad, porque gracias a Dios todavía somos sensibles a que nos duela que niños y niñas atraviesen por esto. Pero esto lo atraviesan muchos adultos, jóvenes, y ya eso digamos, lo tenemos como, estamos insensibilizados. Nos parece como algo naturalizado Perdón, culturalmente. pero ¿nos sensibiliza o estamos insensibilizados? No, no, en relación a los adultos y a los jóvenes, no estamos sensibilizados. Ya lo tenemos naturalizado. Nos parece normal una discusión que casi te diría podría ser bizantina, si en un cumpleaños de 15 tiene que haber alcohol o no tiene que haber alcohol. Nos parece normal que tiene que haber alcohol. Y muchísimos padres han dejado ese debate, porque dicen, no, si yo no pongo alcohol en el cumpleaños de 15 de mi hijo, no van a venir. Eso que sucede con el alcohol, que es una droga legal, empieza a suceder con otras drogas que son legales, pero que no prescriptas, como son psicofármacos, y comienza a pasar con otras drogas que son ilegales. Entonces, en este punto es donde digo que hemos naturalizado algunos consumos y no se trata de demonizar la sustancia, sino de revisar nuestra mirada sobre los consumos. Porque el problema no está en la sustancia, sino en la mirada que nosotros tenemos sobre los consumos. Nos parece una locura que un niño de 5 años, y lo es, esté consumiendo cocaína, o que bebés nazcan con síndrome de abstinencia porque las personas gestantes están en consumo de cocaína. Ahora, no nos parece tan dramático que jóvenes, adolescentes de 12 años,
lleguen a comas etílicos. A ese punto, digo, Agustín, que vamos como naturalizando Está algunas bien, cuestiones. pero esta mirada de naturalizar lo que no debiera estar bien Ujú, no nos invalida para tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que se toman claramente. frente a esto? Mira, nosotros venimos trabajando, primero decir que si bien muchas veces las acciones que hacemos desde el gobierno pueden ser no todo lo eficaces que quisiéramos, si hay algo que ha querido hacer la gestión del gobernador Omar Gutiérrez es ver esta problemática de cara a la gente y ponerla sobre la mesa. Aún así, quiero decirte que las medidas que habría que hacer, a mi criterio, no son las que digo yo, lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros necesitamos regular el mercado de las sustancias, claramente, del alcohol y de las otras sustancias. Hay un debate que dar por el tema de la marihuana y no hay ningún debate que dar sobre los consumos en personas gestantes, en niñeces o en personas en el ámbito laboral, porque no hay nada que discutir ahí, porque sabemos que generan un daño concreto. Entonces, necesitamos bien informar también para esto, Se trata porque no hay solamente, nada Hernán, que discutir. perdón, y se trata solamente de informar. ¿Hasta dónde llega la intervención? Pregunto esto porque a veces uno desde No, no, la yo mirada dije informar periodística y uno regular, tiene, ¿eh? sí, uno desde la mirada periodística a veces tiene visiones que están deformadas por la noticia, y la noticia a veces es lo espectacular, es lo interesante y no necesariamente lo importante. Pero en ese contexto uno visualiza, por ejemplo, que tenés procedimientos antinarcóticos que llevan adelante fuerzas de seguridad, pero con la misma frecuencia no alcanzo a ver, no puedo ver que haya sentencias de la justicia federal por narcotráfico aquí en la región. Quizás sea porque no son noticia o quizás sea porque efectivamente no está pasando. Una cuestión es la información, la educación, socializar, digamos, estas preocupaciones, y también la otra acción es tomar cartas, pero activas, en la resolución de este Ujú. tipo de situaciones. Sí, por un lado, digamos, hay déficit en la intervención del Estado y como te lo compartía hoy al mediodía, eh, hemos muchas veces llegado tarde. Pero por otro lado, también quiero decir, es necesario poder plantear que es necesario trabajar sobre las regulaciones, no solamente informar o generar los debates, si es necesario despenalizar o no despenalizar algún consumo o todos los consumos. Lo concreto es que está demostrado científicamente que cuando se reguló el mercado del tabaco, no cuando se prohibió el mercado del tabaco, sino cuando se reguló el mercado del tabaco, hubo una transformación positiva en la salud de la comunidad. De lo que estamos hablando es que Pero, aunque afecta un negocio, estamos hablando de la salud de la comunidad. claro, Y eso es lo importante. en eso coincidimos, estamos hablando de lo importante, de la salud de las personas. Ahora, el negocio del alcohol, por ejemplo, tiene algún tipo de regulación y sin embargo es un problema. ¿Por qué presuponer que la regulación de otras sustancias también va a contribuir a la solución? Porque está demostrado en Uruguay, porque está demostrado también en otros países, y porque la realidad es que la regulación que hay sobre el alcohol no es suficiente, como sí lo fue en el tabaco. El tabaco está, digamos, demostrado, vuelvo a decir, ¿Y cuál sería esa científicamente, regulación a la que, que se referencia, Hernán, en el caso del alcohol? mira, en el caso del alcohol, básicamente lo que hay que regular es el expendio. No sé, así No como no estás se hablando de puede una ley seca, fumar. No, para nada. Fracasaron las leyes secas. Han claro. fracasado en todo el mundo. Inclusive en Neuquén han fracasado porque ha habido algún municipio en Neuquén que ha querido en su momento, o comisión, establecer ley seca. Y no funcionan. La realidad es que tampoco, digamos, hay normativas de no expendio a menores de 18 años y se sigue vendiendo. Y nosotros tenemos puntas de góndola con bebidas de alcohol que no deberían estar y venta a determinados horarios que no deberían hacerse porque, vuelvo a insistir, cuando nos decidimos a no fumar en los espacios cerrados, el consumo bajó del 27 al 13%. Los que quieren fumar, fuman hoy, salen afuera a fumar, pero no obligan a otros a fumar. Y con el alcohol pasa lo mismo. Necesitamos generar una cultura
de una mayor regulación. No se puede vender en cualquier lado y vuelvo a insistir, son prácticas que funcionan en otros países. Está bien, y eso lo Hay resuelve. licorerías donde se vende alcohol y no en cualquier kiosco o en cualquier lugar. Está bien. Ahora, resolvemos o avanzamos sobre una de esas sustancias, que es el alcohol. ¿Y qué pasa con las otras, que son las que generan este tipo de circunstancias problemáticas como las que hemos evidenciado este fin de semana? En términos de política pública, Agustín, yo creo que lo mismo. Debate ciudadano, acuerdos y regulaciones. Es así. No hay negociación para hablar de un consumo de cocaína en un niño o en una niña. No hay negociación. No hay posible, porque otra vez hay derechos que hay que proteger. Entonces, ¿eso quiere decir que entonces vamos a prohibir todas las sustancias? No. ¿Vas a prohibir todos los medicamentos? No. Ahora, ¿a todos los niños les vas a dar un ribotril? Tampoco. ¿O lo va a tener a la mano porque todos los adultos, o porque hay muchos adultos que se automedican? Entonces, en ese punto es donde me parece que necesitamos crecer como comunidad. Vuelvo a insistir, un caso como estos casos que han sucedido en estas últimas semanas nos erizan la piel y nos ponen en un debate a veces demasiado simplista de lo bueno y lo malo. Yo creo que estamos en una democracia y eso implica una complejidad en el debate, de decir cómo queremos tener una comunidad más saludable. Desde ahí nos plantamos, no desde la prohibición, porque ahora aparece en los medios de comunicación un caso que quiero decir, como lo decía hoy, gracias a que la comunidad organizada, ciudadanos se involucraron en el proceso y les agradecemos que lo sigan haciendo, porque necesitamos, por ejemplo, en estas fiestas, que podamos entender que la fiesta de Navidad y de Año Nuevo no significa un desmadre, no significa tener que, como dicen los pibes, ponérsela en la pera. Significa que nosotros podamos celebrar el fin de año, un montón de realizaciones y también de frustraciones que queremos de alguna manera poner sobre la mesa para compartirlas con otros sin la necesidad de que sea con una sustancia. Hernán, te agradezco mucho la gentileza de estos minutos, como siempre, es muy amable. No, gracias a vos de verdad, Agustín. No muchos medios tratan con tanto cuidado estas temáticas que muchas veces dan para debates, iba a decir berretas, perdón, porque no es la palabra exacta, pero para debates simplistas, y me parece que nos hace bien hablar de estas cosas. Te agradezco de corazón. Gracias. Gracias. Que pases una buena noche. Vamos a seguir hablando de esta circunstancia y queremos hablar, claro, de estos consumos, de estas situaciones que nos choquean, nos impactan sobremanera y que nos llevan a pensar también en la salud y en la salud mental. Por eso está con nosotros José Lumerman, psiquiatra de reconocida trayectoria, titular del Instituto Austral. José, gracias por estos minutos, por acercarse. Le hago la misma pregunta que le hacía a Hernán. ¿Cómo visualiza esto que está pasando? Con muy poca diferencia temporal tenemos dos hechos que nos erizan la piel. El de Salomón hace unos días, el de este nene de 5 años el fin de semana, consumos problemáticos en un caso, trastornos en el otro, o ambas cosas, no sé. ¿Cómo está viendo esto, José? A ver, Hernán planteó el tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia puso en evidencia cosas que estaban presentes pero no las registrábamos. Lo estamos viendo por la casuística, ¿sí? El tipo de demanda que estamos recibiendo. Quiero decir, consumo problemático había antes de la pandemia, abuso y filicidio había también antes de la pandemia. Que creo que son dos temas distintos. Uno, digamos, tiene que ver con lo siniestro, ¿sí? Desde el punto de vista médico-psiquiátrico, las consecuencias de un psicópata perverso en un grupo familiar, las consecuencias que puede traer una persona con este tipo de
desorden mental, digamos, desde mi punto de vista es un desorden mental. José, ¿y esos desórdenes aparecen repentinamente en determinado momento o se van manifestando de distinta manera a lo largo de la vida de una persona? Digo, ¿hay elementos que permitan a alguien decir, no, estamos en una situación problema, ojo con esto? A ver, es fundamental la pregunta porque es la historia de la enfermedad. Todas las enfermedades tienen una historia. Insisto, porque hay algunos que plantean que no se trata de una enfermedad, que es una forma de ser, que tiene libre albedrío y bueno, eligió eso. Ahora, si es una enfermedad, ¿se cura? A ver, primero, es una enfermedad y toda enfermedad tiene su historia. En general lo que vemos es que hay un historial en donde hubo un desarrollo fallido de la sexualidad de esa persona. Por eso termina digamos, de manera perversa su sexualidad, en este caso pederasta. Para ser pederasta o para ser voyerista o para ser sadomasoquista uno tiene que haber, pensé una persona adulta, ordenado de esa forma su sexualidad. ¿Se entiende? Es decir, el proceso de sexualización del ser humano empieza desde el nacimiento, ¿sí? Desde la piel, es decir, los distintos órganos, y culmina en los genitales después de la pubertad. Ahora, esto que se ve en la dimensión física tiene que estar acompañado por la dimensión pulsional, se llama, ¿sí? El deseo, lo que pulsa. La pulsión. Exacto. Si esa pulsión no se canaliza adecuadamente, no se sublima a través de la belleza, el amor, ¿no? El encuentro, todo lo que hace a la dimensión de la sensualidad humana, digamos, como que se va la poesía, por ejemplo, que concluye que también tiene esa arista. En estos casos no ha habido esa posibilidad, por motivos que hay que investigar. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es una enfermedad? Para mí es un trastorno mental de la personalidad. Mental. ¿Y tiene posibilidades de reversión? En estos momentos, o hasta el momento, no tiene tratamiento, pero hay un motivo. A ver, es como el cáncer. Yo pregunto esto, tiene una motivación la pregunta. Sí. Porque nuestro marco jurídico, porque estas situaciones llevan a cometer infracciones a la norma. No solamente son sanciones morales o las que se practican frente a una circunstancia esta, sino también sanciones legales. Ahora, nuestro marco regulatorio, nuestro marco legal, nuestro derecho penal establece que una sentencia o una condena y el tránsito por el sistema penitenciario de una persona que ha sido sentenciada es para su recuperación. Sí. Por eso pregunto si hay recuperación en esto, porque hay toda una corriente que dice no son curables y son reincidentes. Bueno, no son curables, pero en su momento también se dijo lo mismo respecto de las personas con esquizofrenia. Pero ahí se encontró una cura, ¿y qué hacemos acá? Bueno, a ver, aprendamos de la pandemia. En la época de la gripe española no tenían capacidad de desarrollar vacunas, ¿sí? Y morían. La tecnología permitió y desarrolló algo que parece milagroso, que en menos de un año se generaron las primeras vacunas. Sí, yo no quiero que se malinterprete, porque uno puede decir, no, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Cerrarlos de por vida? No. Digo, a ver, lamentablemente en estos momentos, como no hay cura, y como no es solamente una cuestión que se puede medir penalmente, sino hay una cuestión, insisto, desde mi punto de vista, de una patología de la personalidad gravísima, esa persona no puede salir hasta que haya una cura. El tema es, digamos, para transformar estos siniestros, esto que genera en todos, ¿no? Un chiquito de 2 años, violado por alguien intrafamiliarmente y luego filicidio, ¿no? Como sí. Lo primero que uno siente es eso, el horror. Es el horror. Que también habría que hablar del tema cómo se puede prevenir, qué medidas se pueden tomar como para prevenir que esto llegue a la muerte, ¿no? Claro. Pero, a ver, el tema tiene que ver con la inversión. ¿Cuánto se está invirtiendo en el país, en el mundo, en salud mental?
¿Cuál es la inversión? ¿Qué es lo que ¿Es el área pobre de la medicina? A ver, por lo de nuestra provincia, de mi punto de vista, la salud mental es la hermana pobre, cenicienta de la salud pública. Si uno, a pesar de todo la cantidad de programas que se desarrollaron, gente que se incorporó, pero comparado a la necesidad, pero esto es histórico, estamos muy por debajo de lo necesario. Es decir, volviendo al tema hay que investigar. En el caso concreto de la psicopatía y la perversión, vamos a poder curarla o tratarla o ver si tiene, ¿no?, ir buscando en la medida que se investigue. Hay que investigar y eso significa inversión y acompañamiento de salud pública. Por ejemplo, hay una identificación de quiénes son las personas con este tipo de actuaciones. Bueno, investiguemos, pero para eso hay que invertir. Si no se hubiera invertido en cáncer, antes decir cáncer era muerte. ¿Sí? En mi época, cuando yo era chico, hasta los 20 años, inclusive cuando estuve en la facultad, ¿no? Cáncer igual muerte. Y hoy hay muchísimos procesos cancerosos que son tratables y hasta curables. Pero para eso hubo una conciencia colectiva que apoyó y que incentivó a los científicos a buscar y desarrollar alternativas terapéuticas. Ahora, si tiene tanta incidencia o se ha incrementado la incidencia de este tipo de patologías durante la pandemia o con la pandemia, ¿qué pasa que no hay ese acompañamiento desde la inversión entonces? Bueno, a ver, yo creo porque hasta ahora la gobernanza, digamos, tanto nacional, cuando habla de gobernanza está hablando de lo público y de lo privado también. Estoy hablando de los que conducen las políticas de salud pública en nuestra provincia, en la nación y en los distintos países del mundo. Esto no es que ocurra acá solamente. A ver, la salud mental, la psiquiatría, todo lo que tiene que ver con lo mental es muy reciente y por otro lado está muy estigmatizado. Cuando un médico da un tratamiento que resuelve la enfermedad, ¿no?, se lo reconoce como un científico. Cuando un psiquiatra hace un trabajo de tipo psicoterapéutico que genera un efecto muy positivo, se lo llama, ¿no?, un brujo. En el sentido, no, como un brujo, me parece un brujo, pareció brujería. Habló, dijo y de repente cambió, modificó. Hizo magia, dice. Exacto. Porque hay un tema de estigma. Hay ¿qué es el estigma? El prejuicio y el temor, ¿sí?, respecto de algo. Es a partir de un prejuicio que se genera temor y se ataca. Entonces, es un clásico. Cuando alguien, ¿no?, ahora por suerte esto ha cambiado bastante, a uno le decían, bueno, ¿por qué no va a ser un psiquiatra? Dice, yo no estoy loco. ¿Cuánta gente me ha venido a ver que no le decían que no, vamos a ver un médico? Y cuando decía psiquiatra, no, yo no estoy loco. Entonces, esto tiene que ver con el estigma. Si uno está sangrando por la nariz, uno dice, es cirujano, bueno, doctor. Entonces, es un tema cultural. Acá no hay culpables. Acá, en todo caso, hay posibilidades de ver en toda su dimensión todas las posibilidades que nos brinda entender que esto existe y tomar las medidas necesarias, así como lo hacemos en el Instituto Austral, digamos, de todos los días, reunión de equipo para ver cómo se resuelven situaciones complicadísimas, pero pensando juntos vemos los resultados y son resultados positivos. ¿Sí? Al principio hacías una buena observación, José, decías hay una situación que tiene que ver con traumas o con patologías de salud mental y tenés en la otra circunstancia, en el caso de este fin de semana, un tema vinculado a consumos problemáticos, sí, a consumos de sustancias. ¿En qué medida esta otra situación, la de los consumos, lleva o desencadena un proceso como este que se observó el fin de semana? ¿Y qué hace que cuestiones como el narcotráfico, como el consumo de estupefacientes, como el consumo que puede ser lo de alcohol que decía Hernán, pero también de la cocaína,
o de otras sustancias, hoy esté tan presente en la vida cotidiana? Bueno, a ver, yo la pregunta que me hago, si un chico de ¿cuántos años? 5 años, ingresa con intoxicación por cocaína, o un chico termina muerto y asesinado y después de haber sido violado, vaya a saber, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué había cocaína, ¿no?, en esa casa? ¿Sí? Donde una persona que está consumiendo cocaína, ¿qué capacidad tiene para cuidar a un chico de 5 años? Es decir, y en el otro caso... Bueno, de hecho, lo más dramático, y corroborando lo que acaba de decir, fueron los vecinos los que advirtieron esta situación y son los que advierten al sistema de salud para que bienvenido sea. Porque acá el tema es cómo pensar alternativas. Correr la culpa, quién tiene la culpa, y ver qué pasa con las familias hoy día. ¿Qué está ocurriendo? Porque esto me habla de disfunciones familiares graves, muy graves, donde por disfunciones en la familia donde hay una ausencia, una disfunción de la función parental, madre, padre, se crea una disfunción. Si se está tomando cocaína y se está peleando todo el tiempo y no hay función materna ni función paterna. Entonces, creo que ese es el punto quizás más importante a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a abordar, siguiendo lo que dice Hernán respecto de lo cultural, para tomar conciencia de la responsabilidad que uno tiene como papá, como mamá, entender que un chico es un chico? Estoy hablando de cuestiones básicas. Porque este chiquito, ahí fracasamos todos, porque el chiquito, bueno, salvo que no haya ido jamás un pediatra, ¿sí? Porque se ve, hay posibilidad, pero para verlo hay que tenerlo presente. Y estas cuestiones no se tienen presentes muchas veces. Cuando mencionás recién que frente a este tipo de circunstancias, lo que se fracasa en conjunto, se fracasan todos, también hay quienes dicen, yo no me siento responsable de este fracaso porque no es mi fracaso. Aquellos que, por ejemplo, no han incurrido en este tipo de circunstancias, no han llegado a este tipo de situaciones. Es más, condenan este tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué involucrarlos en la responsabilidad? Bueno, esa es una definición tan personal. Yo utilizo mucho las historias de la Biblia porque son para mí muy iluminadoras, ¿no? Caín lo mata a Abel. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y dice que ¿acaso soy yo el cuidador de mi hermano? Es la respuesta. Después Dios dice la sangre de tu hermano, etc. Y la respuesta es a Caín, claro, por supuesto que sos responsable por tu hermano. Es lo que le diría a una persona que me plantea eso. Porque bueno, está bien, podés, pero es tu responsabilidad también. Como está bien, mi hijo es mi hijo, tu hijo es tu hijo, pero también de alguna manera tu hijo es mi hijo. Yo vengo de una época que me crié en un barrio muy obrero, en donde cuando no estaba mi mamá, cuidaba la leche de la casa del vecino. La vecina. Y si una pareja se peleaba, iban y golpeaban y trataban de ver cómo paraban la cuestión. Entonces tenemos una cuestión cultural muy importante. Y bueno, hay que desarrollar el pensamiento, las iniciativas. Todo esto es como un gran desafío, pero es para toda la humanidad. Porque esto está ocurriendo acá y por suerte lo estamos conversando. Más de un colega mío en cualquier lugar del mundo estaría envidioso. Así que, mira, los periodistas se interesan por estos temas. ¿Y cómo que no? Dice un colega mío muy importante a nivel internacional de Nueva York. Mirá vos, para tener Bueno, esa es una ventaja comparativa. Digo porque localmente estuvo Hernán, que forma parte, a ver, de sentarme y decir, esta es una oportunidad. Todo esto horrible, feo, tiene que servir para hacer diagnóstico, para pensar en alternativas.
y en una gran mesa, digamos, de diálogo para ver estos temas psicosociales es clave, la articulación, digo, porque con Hernán hemos trabajado, por ejemplo, las buenas prácticas, donde de repente una institución de salud privada articula con una institución de gobernanza, digamos, del gobierno, que no diferencia, toma, integra. Entonces creo que son como ejemplos de cómo integrar, cómo generar sinergia entre todos los actores. Esto que estamos haciendo nosotros es fundamental. Hay tanta gente que está escuchando esto y se está enterando que puede haber disfunciones familiares, que uno no puede quedarse con la cocaína como que está todo bien si uno tiene un chiquito, que hay que invertir en investigación, en salud mental, que hay que invertir en salud mental. Son cuestiones muy, muy entusiasmantes, por lo menos para mí. José, ya lo creo, se nota en la mirada y en la expresión, así que muchísimas gracias por esta deferencia que ha tenido de darnos unos minutos para charlar del tema. Gracias a ustedes y a disposición. Muy amable. Con nosotros, José Lumberman. En algunos minutos más vamos a seguir, después de la pausa, charlando de estas temáticas. Va a estar la titular del área de familia, la subsecretaria de familia en la provincia de Neuquén, con quien también vamos a hablar de estos temas.